Bienvenido a aquellos que nos siguen, Iglesia Cristiana Durazno, en el Día del Señor, una vez más congregada, este domingo, el último domingo del año, ¿verdad? Dios ha sido fiel con nosotros, aquí estamos, y estamos aquí porque Dios ha sido fiel, ¿verdad? Él nos ha guardado, nos ha sostenido, y gracias a Él estamos aquí, firmes y adelante, huestes de la fe, junto a ustedes, hermanos. Así que bueno, qué bueno poder estar juntos para aprender un poquito más de la palabra de Dios y que podamos venir con ese corazón abierto, ¿verdad? Abierto a la enseñanza del Señor en la palabra que nos va a hablar. Individualmente Dios nos trata y nos habla, ¿verdad? Habla a su iglesia, a sus hijos y obviamente al mundo para que se arrepientan y crean en el Evangelio. Y eso es el amor de Dios. Hoy como oraba nuestro hermano, decía, bueno, no sé por qué Dios me ha salvado. Como estamos aprendiendo, Dios nos salvó por su amor. ¿Por qué me salvó Dios? Por su amor. Él es amor. Dios manifiesta su amor en nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero es porque Él es amor, no porque haya visto algo bueno en nosotros. Así que bueno, vamos a seguir hablando de los dones y hablando especialmente del hablar en lengua. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 6 al 12. Primera de Corintios 14, versículos 6 al 12. Dice así: Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Amén. Acá iba a ser la lectura y vamos a ver si Dios lo permite que me dé la gracia para poder llegar hasta ahí. ¿Y qué tema vamos a tratar? Bueno, la aprobación de hablar en lengua, en hablar en idiomas en la iglesia. La aprobación de hablar en idiomas en la iglesia. Estamos en un tiempo hoy en día que ya lo estudiamos, ¿verdad? Que ya hoy en día Dios no utiliza los idiomas para su iglesia, pero en este tiempo era necesario, se necesitaba. Entonces Dios utiliza hermanos, ¿verdad? Y le da dones para que hablen en idiomas. El domingo pasado estuvimos mirando el tema, la diferencia entre las lenguas y las profecías, y Dios lo que nos enseñó que mejor es que profeticemos, ¿verdad? Que prediquemos la palabra de Dios. Pablo está exhortando a los hermanos de Corintios que sigan en primer lugar el amor, sobre todas las cosas. Versículo 1 dice, seguir el amor. De que nada vale servir en la iglesia, predicar, evangelizar, servir si no lo hacemos con amor. ¿Se entiende? Porque Dios está mirando cómo lo hacemos. Recuerda que eso lo estuvimos mirando. Dios está mirando cómo hacemos el servicio hacia nuestro hermano, a nuestro prójimo y a Él. Cada creyente debe desarrollar sus dones espirituales. Es una orden de Dios. Cada creyente debe desarrollar los dones espirituales. Versículo 1. Pero que busquen los dones de profecía, o sea, predicar la palabra. Eso nos habla el versículo 1 que ya lo estudiamos. Luego comienza a explicar por qué es mejor los dones de profecía y no los dones de lengua. ¿Por qué son mejores? ¿Verdad? Que no estén enfocados en hablar en idiomas, sino en profetizar. ¿Por qué? Porque debe haber un intérprete para que entiendan. Si no es cualquier cosa, si no es, todos hablan de diferentes idiomas y nadie entiende nada. Por eso Pablo, el versículo 2, habla de que tiene que haber un intérprete. Pero el que profetiza edifica, exhorta y consuela a la congregación, y el resultado de la edificación del cuerpo de Cristo. Predicar la palabra, enseñar la palabra, ¿verdad? Siempre debemos estar enseñando la palabra, con nuestra vida, con nuestra manera de hablar, con nuestro proceder, con nuestros pensamientos, siempre tiene que estar la palabra
en nuestra mente para enseñarla a otros. Pero el hablar en idiomas no edifica la congregación. Versículo 3 al 4. La mayor preocupación en la iglesia debe ser la edificación del cuerpo. Como iglesia, la mayor preocupación de cada cristiano es que mi hermano crezca. ¿Y cómo va a crecer? Cuando yo desarrollo mis dones. ¿Entiendes? Entonces ahí vemos el amor. Por eso versículo 1 del capítulo 4 habla del amor. El capítulo 13 habla del amor. ¿Por qué? Porque lo principal es el amor. Y una iglesia, ¿de qué vale que todos sirvan si no hay amor? De nada vale, ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Así que lo importante es que se note el amor. ¿Y cómo se nota el amor hacia mi hermano? Que lo sirvo. Que tengo mi don, Dios me dio un don para que yo lo desarrolle. Y juntos, todos desarrollando los dones, la persona que no conoce a Cristo va a ver a quién, a Jesucristo. Jesucristo era el único que tenía todos los dones. Cuando la iglesia está activa y cada creyente está desarrollando su don en la iglesia, bueno, ahí se ve el Señor Jesucristo. Entonces, como dije, Pablo no está prohibiendo que hablen idioma, sino que se hagan las cosas decentemente y con orden en la iglesia y que enseñen las escrituras para que maduren. Una iglesia que no profundizan en la palabra de Dios, están enfocados a hablar en lengua, en conciertos, hoy en día en conciertos musicales, en tener las mejores comodidades, bueno, en tener, no sé, bueno, los mejores campamentos y bueno, todo lo que hoy en día se preocupan las grandes denominaciones, ¿verdad? Pero cuando no se preocupan en profundizar en la escritura, ¿saben lo que se encuentran en sus iglesias? Niños espirituales. Niños espirituales. Hay pleito, hay celo, hay ira, hay contienda. Lo mismo que le pasaba a los corintios. ¿Por qué? Porque no se dedicaban a profundizar la palabra, sino que se dedicaron a hablar en idiomas, ¿verdad? Y ellos querían ser vistos porque hablaban en idiomas. Y Pablo dice, mira, el don que Dios te ha dado no es para ti, sino para tu hermano, para que tu hermano crezca. Y todo lo desarrolla, cada don que nosotros desarrollemos, el cuerpo de Cristo crece. No porque 2 o 3 desarrollen sus dones, la iglesia va a crecer y va a madurar. Tenemos que todos como cristianos tenemos que servir y desarrollar los dones que Dios nos dio. Dios nos dio los dones. Obviamente que una persona que no tiene el Espíritu no va a servir, porque no tiene el Espíritu, ¿verdad? Pero una persona que tiene el Espíritu Santo, la Biblia nos enseña que tiene dones. Y es para el desarrollo, para el cuerpo de Cristo, para el beneficio del cuerpo de Cristo. Entonces los corintios eran bebés espirituales, ¿verdad? Porque, como dije, no profundizaban en la palabra de Dios, permitían cualquier cosa en su iglesia, aceptaban cualquier cosa, está todo bien, vamos a hablar en lengua. Lo único que me importaba era hablar en lengua. Bien, y ahora entramos en el versículo 6. Versículo 6. Dice, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, o sea, en idiomas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Bueno, ¿de qué vale hablar en idiomas? Dice Pablo, si no traigo revelación de Dios, no traigo ciencia de Dios, no traigo profecía, no traigo doctrina, ¿de qué vale? ¿De qué vale? Y es lo que Pablo le está enseñando a la iglesia y Dios nos está enseñando a nosotros. Ahora Pablo se pone como ejemplo, vimos que él hablaba en muchos idiomas, 14, 18, dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua, más que todos vosotros. Pablo dice, ¿ustedes hablan en lengua? Yo más. Yo hablo más idiomas que ustedes. Pero si yo vengo hablando en idiomas y no traigo revelación, ciencia, profecía o doctrina, ¿qué aprovecha? ¿De qué aprovecha que yo vaya? ¿De qué aprovecha que Pablo fuera a los corintios, verdad? Y hablaron en un idioma que no entendieron nada. Qué bueno, vino Pablo, ¿qué dijo? ¿Qué enseñó? No sé, porque habló tan raro en otro idioma que no entendimos nada. ¿Y de qué aprovechó el viaje de Pablo, de ir a la iglesia, a enseñar? Se entiende todo el sacrificio, de nada aprovechó. En los tiempos de Pablo, en Corintios se hablaba principalmente en griego, en quioné, en griego quioné. La lengua franca de la época era el griego, aunque también se usaba el latín por ser colonias romanas. Griego y latín. Habían colonias romanas, acuérdense que estaba bajo el imperio romano. También se hablaba en el arameo, o sea, el hebreo, para asuntos religiosos entre judíos. Así que eran griego, latín y latín y hebreo, arameo. ¿Está? Entonces el idioma muy común ahí entre los gentiles era el griego. ¿Por qué? Porque habían griegos, ¿verdad?
Entonces el detalle lingüístico en Corintio, griego koiné se llama, era el idioma oficial y el más común en la ciudad. Una próspera ciudad portuaria griega en la provincia romana de Acaya. Pablo habla de los viajes cuando llegó a Acaya, ¿se acuerdan? En Hechos. Y es ahí en Corintio. Lo que permitía hablar a Pablo, comunicarse con los habitantes de esta época, ¿verdad? Que por eso él escribía en griego. Las cartas estaban en griego. Él escribía en griego, ¿verdad? Otras en latín, también se hablaba en latín, como dije, como parte del Imperio Romano. El latín era oficial, pero su uso era más común en ámbitos administrativos y militares. Iba a ser un trámite, bueno, eran los romanos las autoridades, así que había que hablar en latín, ¿se entiende? Y escribir en latín para que comunicarse con los romanos. El arameo o el hebreo, estos idiomas eran hablados por la comunidad judía local que existían en Corintio. Acuérdense que habían sinagogas. O sea, donde habían 10 judíos, 10 familias judías, se podía formar una sinagoga. ¿Ah? Según, si habían 10 familias judías, si habían 10 cabezas de familia, ahí ya se podía formar una sinagoga. Y en todas partes, muchas veces en su viaje misionero Pablo, ¿se acuerdan que iba derecho a dónde? A la sinagoga, a sus parientes judíos. Obviamente que no era bien recibido, ¿verdad? Pero bien, él iba a la sinagoga. En muchos lugares había sinagoga y allí se hablaba en arameo. El uso de lengua, Pablo menciona el don de lengua, glosa en griego, en 1 Corintios, pero esto se refería a un don espiritual de hablar en idiomas humanos desconocidos como el arameo o el latín o incluso lengua extranjera para comunicar el evangelio. No era un lenguaje incomprensible y bueno, y él dice, bueno, tiene que haber, por eso era necesario que hubieran intérpretes, ¿verdad? Tenía que haber intérpretes que pudieran decir lo que ellos estaban hablando. Entonces la vida diaria del tiempo de Pablo en Corintios se desarrollaba en griego. Era el idioma universal de este tiempo. Bueno, aunque había muchas otras lenguas, ¿verdad? Como dije, el arameo, el hebreo y el latín tenían su lugar porque, bueno, eran el grupo de personas que había en esta ciudad. Entonces vemos que si Pablo iba a los corintios hablando en francés, no iban a entender nada, ¿verdad? No iban a entender nada. Entonces no iba a ser provechosa, como dije hoy, la visita de Pablo en la iglesia. Si iba a hablar en lengua, era mejor usado para evangelizar a los no creyentes. ¿Dónde lo dice? Versículo 22, 14, 22 nos habla, dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero las profecías, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Esto se acuerdan que ya lo vimos. Entonces las lenguas eran para evangelizar, para hablar los atributos de Dios a los inconversos. Entonces si hablaban en lengua dentro de la iglesia, no se iba a edificar la iglesia, porque no se profetizaba, no se predicaba la palabra de Dios. Entonces, como dije, debe haber un intérprete, versículo 2 al 3, nos habla de 1 Corintios 14, del intérprete del idioma. Tienen que haber intérpretes para la edificación de la iglesia, versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué aprovechará si no hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Bueno, la revelación, ¿qué quiere decir revelación? Pablo puede estar hablando en su propia conciencia de que él estaba siendo inspirado de forma única como apóstol. Acuérdense que él era un apóstol y era una autoridad que Dios le había dado. Había sido elegido por Jesucristo para ser su apóstol, a los gentiles. Entonces debió haber ocasiones cuando Pablo supo con su autoridad apostólica. Muchas veces en su carta pone su autoridad apostólica, tanto aquí en Corintios como en Gálatas. Él pone su autoridad como apóstol, ¿verdad? Y las palabras que él traía eran directamente del Señor Jesucristo. Lo que él escribía muchas veces era directamente lo que el Señor le mandaba. Eran revelaciones de Dios. Bueno, palabra de ciencia. Pablo puede estar hablando en su propio conocimiento o por medio del conocimiento sobrenatural dado por el Espíritu Santo. Como sea, la ciencia sería comunicada en el lenguaje común para que todos pudieran entender y aprovecharla. Bueno, Pablo se iba con profecía. Pablo había, estado con el Señor, ¿verdad? Él tenía el Espíritu Santo porque era un creyente,
Y bueno, el Espíritu Santo lo inspiraba y le daba palabras de profecías. Por eso que era el Espíritu que le da la guía para que él escribiera. Toda la Biblia fue inspirada por Dios, ¿verdad? Toda la Biblia fue inspirada por Dios, pero fue dirigida por el Espíritu Santo, por Dios. Doctrina. Pablo también pudo beneficiar a otros por medio de hablarles de la Escritura y enseñándoles la Escritura. No solamente Pablo traía la palabra, sino que le decía cómo vivir la palabra. Y eso es un buen predicador. No solamente enseña el libro, sino te enseña, Pablo, cómo vivir ese libro. La doctrina. ¿Se entiende? Por eso es doctrina. Él te enseña no solamente la palabra, la letra, sino te enseña a vivir. La doctrina. Entonces Pablo tenía, obviamente que Dios le había dado ese don para enseñar la palabra y explicarla cómo vivirla. Pablo fundó muchas iglesias así, adoctrinando, enseñando la Escritura y diciéndole cómo vivir las Escrituras. Lo mismo hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo muchas veces hablaba por parábolas, ¿se acuerdan? Y ahí los apóstoles venían y decían, pero Señor, enseñanos, ¿qué es lo que quiere decir? Y ahí el Señor les enseñaba. ¿Qué es eso? Lo adoctrinaba. Bueno, ¿qué hace Dios hoy con la iglesia? Nos adoctrina por medio de su Escritura, para que nosotros practiquemos lo que Él nos enseña, guiado por el Espíritu Santo. Por eso tenía que hablar correctamente en la lengua de ellos, si no, no entendían nada. 1 Corintios 14:7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Bueno, cada instrumento debe buscar la manera, su nota musical, ¿verdad? Para que dé un buen sonido. No se toca de cualquier manera. No es que agarra el músico y dice, no, vos tocás tu manera la guitarra y yo voy a tocar la flauta a mi manera. Juntos vamos a salir, algo va a salir. El que escucha aquí dice, pero no se entiende nada. ¿Por qué? Porque no hay un orden, ¿verdad? No hay un orden y no siguen el compás de la nota musical. Por eso tiene que tener cada una nota musical. Cada instrumento que se toca no es la manera de que toca, sino la manera de la partitura, de la música, ¿verdad? Porque si no va a salir cualquier cosa y los que están oyendo no entienden nada, ¿verdad? No hay un sonido, queda feo, no entienden nada. Bueno, es lo mismo que Pablo está poniendo en hablar en idiomas, que todos hablan en diferentes idiomas. Dentro de la iglesia, la persona que entra y escucha todas esas cosas no entiende nada. 1 Corintios 14:8. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Bueno, en estos tiempos, para ir a la guerra, se tocaba la trompeta. Y todo era dirigido por la trompeta. El jefe daba la orden al trompetista y el trompetista daba los sonidos para que el batallón peleara de acuerdo a lo que el jefe estaba mirando arriba, ¿verdad? Estaba mirando, bueno, vamos a tocar de este lado, tocar tal melodía. Y ya el trompetista tocaba y atacaba el sector de derecho, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si no daban las órdenes precisas, no tocaban precisamente la trompeta, nadie iba a entender nada, iban a perder la batalla. Por eso se tenían que ponerse de acuerdo, ¿verdad? Ponerse de acuerdo a hacer todo decentemente y con orden. Lo mismo en hablar en lengua. No era con ese desorden que tenían los corintios. Bueno, si tenían que tocar la retirada, nos tenemos que ir. También tenían que tocar. Si no tocaban, morían todos. ¿Se entiende? Era importante. Era importante el sonido de la trompeta en estos tiempos para la batalla. Por eso, lo mismo Pablo está poniendo estos ejemplos, ¿verdad? Que la trompeta era para el beneficio de todos. Bueno, el hablar en lenguas debe ser para el beneficio de todos. Y si no hay un intérprete, más vale que se calle. Es lo que nos ha enseñado la palabra de Dios. Por eso 1 Corintios 14:9 dice, así también vosotros, ahora lo enfatiza, lo lleva a la iglesia. Ustedes, corintios, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Hablan al aire, dicen cantidad de cosas, pero ¿qué dicen? No entiendo. Para mí no dicen nada, porque no entiendo nada. ¿Se entiende? Imaginemos, si el Mesías hubiese venido al pueblo judío hablando en español. Vino el Mesías, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? No sé, él vino. ¿Se entiende? Entonces, el Mesías tenía que venir a hablar en el idioma judío. ¿Se entiende?
Lo mismo en la iglesia de Corintios. Si alguien iba a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, versículo 23, dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua, entrarán indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Al verlos cómo hablaban y cómo se movían dentro de la iglesia. Entonces, al hablar en idiomas diferentes, se debe entender el mensaje que trae ese hermano en ese idioma. Si no se entiende, no va a afectar nada, no va a edificar, no va a hacer nada. Simplemente va a ser uno ahí que grita. 1 Corintios 14:10. 1 Corintios 14:10. Tanta clase de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. ¿Quién fue el que creó los idiomas? Fue Dios. Bueno, ¿cuándo lo creó? ¿Se acuerdan? Cuando la Torre de Babel. ¿Para qué? Para confundir. Para confundir. El libro de Génesis, capítulo 11, versículo 1 al 9, nos habla, ¿verdad? Donde todos se unieron para llegar y hacer esa torre y llegar a igualarse a Dios. Bueno, ya Dios está allá arriba. Bueno, vamos hasta allá arriba y nosotros somos igual que Dios. ¿Verdad? Y entonces Dios confunde. ¿Cómo los confunde? Poniéndole idiomas diferentes a cada uno de ellos, ¿verdad? Y como no se entendían, no podían seguir edificando. Bueno, eso es lo mismo, hermano. Si no se entienden en la iglesia, ¿cómo se va a edificar? Entonces el pasaje clave de Génesis 11, del 4 al 9, versículo 4 al 6, dice: la gente se reunió en un valle y dijo: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Estoy en Génesis capítulo 11, versículo 4 al 6. Así nos haremos famosos y no seremos dispersados por toda la tierra. ¿Qué le mandó Dios a los habitantes de la tierra? Que se dispersaran y poblaran la tierra. ¿Qué hizo el hombre? No, que Dios se calle. Vamos a hacernos un lugar y vamos a estar todos juntos. Dios, o sea, obviamente el hombre siempre llevándole la contra de Dios, ¿verdad? Ellos querían fama, querían ser famosos. ¿Y qué hace Dios? Bueno, por su ambición, Dios, ellos querían ser un solo pueblo, hablando un solo idioma, nada de lo que se propagaban, hacer les sería imposible. Propongan hacer sería imposible. Ellos querían ser dioses, ¿verdad? Hasta ahora el hombre quiere ser dioses, el hombre no quiere que se metan en su vida, que no me digan lo que tengo que hacer. Dios dice: tenés que hacer tal cosa, y el hombre dice: no, voy a hacer esto. Y bueno, lamentablemente muchas veces nosotros como creyentes igual. Dios nos dice: tenés que hacer esto, hijo mío. Ah, sí, Señor, pero vos me tenés que entender, ¿verdad? Vos me entendés, ¿no? Vos me entendés que yo voy a ser desobediente, ¿verdad? Y obviamente que a Dios no le agrada esas cosas. Versículo 7 al 9 dice: ahora pues, bajemos y confundamos su idioma para que no se entiendan unos a otros. Así Dios lo dispersó por toda la tierra y dejaron de construir la ciudad. Pero ¿sabe qué? Siempre se hace la voluntad de Dios. El hombre quiere hacer su voluntad. Bien, Dios va a hacer siempre su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. El hombre no es soberano, Dios es soberano. Y bueno, se hizo la voluntad de Dios. Ellos se dispersaron hablando en diferentes idiomas. Por eso se llamó Babel. ¿Por qué? Porque Dios confundió el idioma de toda la gente. Y desde allí lo esparció por toda la tierra. Por toda la tierra. Y de ahí hicieron sus valles y empezaron, ¿verdad?, a hacer su población. Y hoy en día vemos, ¿verdad?, cada continente con sus idiomas. Bien, en resumen, Dios intervino creando diferentes idiomas para evitar que la humanidad, en su orgullo, lograra su objetivo de unificarse contra Dios. Acuérdense que todo esto era contra Dios. Dios le había mandado que se dispersaran y dijeron: no. Vamos a hacer lo que nosotros queremos. Vamos a ser igual que vos, Dios. Entonces Dios, por su orgullo, acuérdense que el orgullo es lo que le pasó a Satanás, que fue echado del cielo. El orgullo es llevarle la contra a Dios. ¿Ah? Ahí es donde nos parecemos al diablo, cuando le llevamos la contra a Dios. En vez de parecernos a Cristo, nos parecemos al diablo cuando vivimos en la carne, en nuestro orgullo, en nuestra vanagloria. Ahí nos parecemos a nuestro antiguo padre, al diablo. Cuando decimos: no te metas en mi vida, yo voy a hacer mi vida. Bueno, acá vemos ya desde el comienzo de la humanidad ya era así. Lo mismo Adán y Eva. Lo mismo pasó por el orgullo. Bien, entonces
Dios baja su orgullo, ¿verdad? Cambia su objetivo de unificarse y ellos querían ser igual a Dios y Dios dice, no, 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 Dios hay uno solo y soy yo. Ustedes van a hacer lo que yo les diga. Y ahí viene el origen de las lenguas, de todos los idiomas. Fue Dios que creó los idiomas. 1 Corintios 14:11. Seguimos en nuestro texto. 1 Corintios 14:11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Por eso el lenguaje que hablan, lo que tenían el don de lengua, eran idiomas. No era un balbuceo, eran idiomas. Pero para entenderlo debía haber otro hermano para interpretarla, o el mismo que estaba hablando en lengua tenía que interpretar lo que estaba diciendo, ¿verdad? Por eso dice, versículo 13, 14:13, dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. El mismo que hablaba en lengua, en idioma, tenía que pedirle a Dios en oración para que él lo pudiera interpretar lo que estaba diciendo. El problema no es que Dios no entienda el idioma. No era el problema que Dios no entendiera. Si fue Dios que hizo los idiomas. ¿Entienden? Dios hizo los idiomas. El problema era que los oyentes en la iglesia no entendían. No entendían el mensaje. El que creó, como dije, los idiomas fue Dios. Así que Dios no tenía problema con los idiomas. El problema eran los hombres que no entendían. No estaban siendo edificados por no haber traductores. Y los incrédulos no se convertían tampoco porque no entendían. Entonces tenían que haber traductores para que le hablaran de esta lengua, ¿verdad? Para que ellos se convirtieran y conocieran el Evangelio. Debemos aprender hoy en día como iglesia. Dios nos manda a usar los dones. Dios nos manda, como lo estamos estudiando, a usar los dones cada uno de nosotros. Si no lo usamos, ¿qué es? Pecado, ¿verdad? Y si no lo usamos, muestra de qué es, de orgullo. Lo mismo, ¿verdad?, que le pasó a los antepasados nuestros. Eran orgullosos. ¿Por qué? Porque querían hacer lo que ellos querían. No, a mí déjame en paz. Yo sí soy cristiano, pero a mi manera. Yo hago las cosas a mi manera. Bueno, imagínense que yo venga a predicarle y le diga, ¿sabe qué? Hoy no vamos a leer la Biblia, porque voy a predicarla a mi manera. Vamos a hablar de mi vida, de cuando yo era chico, de las cosas que hacía, ¿verdad? Ustedes van a ser edificados con lo que yo le diga, con mi historia de vida. No, no van a ser edificados. Entonces está ya mal. ¿Qué estoy mostrando yo? Orgullo. ¿Se entiende? Porque estoy diciendo que la palabra de Dios la dejo de lado, mejor hablar de mi vida. Entonces por eso Dios y Pablo le manda a la iglesia que busquen el don de profecía, que prediquen la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia no es de interpretación humana, sino inspirada por Dios. Por eso no es que, bueno, Celestino la interpreta de una manera y yo la interpreto de otra. No, eso no existe, no es bíblico. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la Biblia es hecha por Dios. Y Dios nos da de su espíritu para que entendamos la Biblia. Para que haya una interpretación. La interpretación de Dios. No la interpretación de Gustavo, no la interpretación de Celestino, sino la interpretación de Dios. Y ahí es donde la iglesia se edifica. Entonces no es por interpretación humana, sino inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1, 20 al 21 nos habla y afirma que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. No es mi interpretación, sino la interpretación de Dios. Los profetas hablaron bajo el control del Espíritu Santo, no por la voluntad humana. No fue el que dijo, bueno, mira, me inspiré, hoy voy a hablar y voy a escribir esto. No, era guiado por el Espíritu. Entonces vemos que también 2 de Timoteo 3:16 nos habla que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué está queriendo decir? Que la Escritura Dios la sopló. Así, desde el aliento de Dios salieron las palabras de este libro. Entonces no es de interpretación humana, sino que Dios fue el que hizo la Biblia, ¿verdad? Obviamente que Dios no la escribió, usó hombres para que la escribiera. Entonces, ese es el origen divino, requiere la guía del Espíritu Santo para su correcta interpretación. Aquellos que no tienen el Espíritu Santo no la van a interpretar bien, ¿verdad? La van a interpretar en forma humana. ¿Por qué hay tantas religiones?
Bueno, porque hay lugares que no tienen el Espíritu Santo y interpretan la Biblia a su manera. Bueno, nosotros interpretamos la Biblia de esta manera. Nosotros, ya están los otros que dicen nosotros también de esta manera. Pero la Biblia dice, no, hay una sola interpretación. Segunda de Pedro 1, 20 al 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca, dice Pedro, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el punto clave? El origen divino. La profecía bíblica no surge de la mente o de la voluntad de los profetas o de la voluntad de los hombres, sino es la inspiración del Espíritu Santo. No es de interpretación privada. El término interpretación privada quiere decir interpretación personal. Bueno, yo la interpreto de esta manera, así que está bien. No, está mal, porque hay una sola interpretación, ¿verdad? Y es la que Dios nos da, y acuérdense que la Biblia se contesta sola. Hace preguntas y nosotros tenemos que buscar la contestación. Entonces nosotros, la Biblia hace las preguntas y la Biblia las contesta. Entonces la Biblia se interpreta sola. Bien, y es autoritaria. Tiene su autoritativa. Bien. Lo bueno de estudiar, ¿no? Autoritativa. La Biblia es autoritativa. Por eso es de origen divino, ¿verdad? No de origen humano. No es que los profetas trajeron sus propios mensajes. Acuérdense que los apóstoles predicaban que las profecías del Antiguo Testamento. Ellos no traían nuevas cosas, sino que la iglesia se funda con predicando el Evangelio y predicando lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento del Mesías. Así se funda la iglesia. Después viene el Nuevo Testamento escrito por los apóstoles. Entonces, ¿qué se necesita? La guía espiritual. La implicación es que para entender la palabra de Dios se necesita el discernimiento y la iluminación del Espíritu Santo. No entiendo. Bueno, te tienes que analizar. Tienes el Espíritu Santo, vas a entender lo que dice este libro. Y si no lo entiendes, vas a pedir a Dios que te dé la guía, ¿verdad? Y no es por el intelecto humano, sino este libro es espiritual, y el que tiene el Espíritu lo va a entender. La Biblia se interpreta a sí misma, es indirectamente, aunque el mensaje se centra en el origen, la idea de que Dios revela su verdad es a través de su palabra, y que el Espíritu Santo es el gran intérprete. Dios nos revela, Él se revela, ¿verdad?, por medio de las Escrituras. Hoy en día Dios se revela por medio de la Escritura, y el Espíritu Santo es que está en nosotros, nos hace entender quién es el Dios de la Biblia. Entonces no es nada de hombre, sino es todo espiritual. 1 Corintios 14, 12. 1 Corintios 14, 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Acá vemos, Pablo está diciendo, ustedes anhelan dones espirituales. Qué bueno, tenían el deseo de servir. Qué bueno. Y esto es lo bueno, ¿verdad? Pero dice procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Procuren buscar los dones para la edificación de la iglesia. Entonces vemos que es una orden de parte de Dios en desarrollar los dones que cada uno de nosotros tenemos para el beneficio de la iglesia. No es para beneficiar al pastor o para que seamos mejor en Durazno o la mejor iglesia en Durazno, sino es para que el cuerpo de Cristo crezca y madure. Y eso es lo que Dios quiere. Si no hacemos lo que Dios nos está mandando, ¿qué estamos demostrando? El poco amor que le tenemos a Dios. ¿Qué dijo el Señor? El que me ama, mi palabra guardará. Y bueno, ¿y cómo se demuestra que yo amo a Dios? Porque amo a mi hermano. Ya lo hemos estudiado. ¿Ah? ¿Y cómo amo a mi hermano? Yo te amo, hermano, vos no sabés la cantidad. Pero hay que predicar. No, yo no voy a predicar porque vos tenés que entenderme, porque yo tengo esto, y tengo esto, y tengo esto, y tengo esto. Bueno, ¿saben qué? El amor es sacrificial. Tengo que dejar muchas cosas que a mí me interesan y que yo quiero y que yo deseo, las dejo de lado para predicar, enseñar las Escrituras para el beneficio de ustedes y mío, para que juntos podamos crecer. Y así cada hermano debe desarrollar sus dones. Muestra el amor hacia Dios, hacia su palabra,
El servicio a Dios y el servicio a los hermanos. El amor en la Biblia se demuestra sirviendo a Dios y a los hermanos, principalmente, como dice 1 de Juan 4, versículo 20 al 21, que dice que quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar al que ve. ¿Cómo puede amar a Dios que no ve? ¿Se entiende? Entonces, un mandamiento de Dios, y continuamente Juan está hablando del amor, Pedro habla del amor, Pablo habla del amor, todos los apóstoles hablan del amor. ¿Y con qué ellos demostraron el amor? Sirviendo, dando su vida por la iglesia, dando su vida por sus hermanos, y también amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo, dice el Señor que cumplimos toda la ley. Amar a Dios y amar al prójimo, cumplimos toda la ley. Además, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34 al 35, habla del nuevo mandamiento de amarse unos a otros. ¿Cómo? Como Jesús los amó a ellos. Como Jesús nos amó a nosotros. ¿Cómo nos amó Jesús a nosotros? Deja su reino, viene a este mundo y muere por nosotros. ¿Cómo yo tengo que amar ahora a mi hermano? Dejo mis deseos, dejo muchas veces las cosas, el sistema de este mundo para servir a mi hermano. Eso es lo que hace un cristiano, porque eso es lo que el Señor nos ha mandado. ¿Se entiende? Y eso debemos esforzarnos a hacer eso. Mateo 25, 31 al 46 habla de la parábola de la oveja perdida, perdón, de la oveja y los cabritos. De la oveja y de los cabritos ilustra que servir a los necesitados es servir a Cristo mismo. Servir a los necesitados es servir a Cristo mismo. Cada cosa que hacemos, dar un vaso de agua, lo hacemos como si se lo diéramos al Señor. Hay otros pasajes claves de que nos hablan del amor y del servicio. 1 Juan 3:18. 1 Juan 3:18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Este es el amor ágape. En hechos y en verdad. No es un amor de sentimientos. El amor de sentimientos es mundano. El amor de Dios es un amor que de hechos y en verdad. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5:13. Más bien, hermanos, sean siervos de los unos de los otros por amor. Servimos, somos siervos, yo soy siervo de ustedes, ¿verdad? Yo los sirvo a ustedes, ¿por qué? Por amor. Cristo vino a la tierra y ¿qué hizo? Vino a servir. Sacó su túnica y le lavó los pies a sus discípulos. ¿Y qué dijo él? Hagan esto entre ustedes. Ejemplo le doy para que esto lo hagan entre ustedes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es una demostración de amor, de servicio. Primera de Pedro 4:8 al 10. Primera de Pedro 4:8 al 10. Sobre todo tengan un amor ferviente unos para con otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Recíbanse unos a otros sin murmurar, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a otros. El don que ha recibido de parte de Dios, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fue por gracia que recibí este don. ¿Para qué? Para administrarlo a ustedes. Y ustedes tienen dones, y son hijos de Dios, para administrarlo a los otros hermanos. ¿Se entiende? Porque somos administradores también de los dones. Por eso la Biblia dice que tenemos que ser buenos administradores. Marcos 10:45. Jesús dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, estableciendo el servicio como un ejemplo principal del amor. Un ejemplo principal del amor es el servir a Dios y servir a los hermanos. Bueno, ojalá que nosotros seamos conocidos por eso, ¿verdad? Somos creyentes, sí, creímos en Cristo. Bien, si creemos en Cristo y somos creyentes, la característica de un creyente es que ama. Ama a Dios y ama a su hermano. Esto como estábamos cantando hoy, ¿se acuerdan? Señor, tú eres lo máximo, lo primero. No hay otra cosa que me satisfaga sino tú y tu palabra. No hay otra cosa. Bueno, si así es, si es como lo cantamos y así es, bueno, se va a notar. ¿Cómo? Sirviendo los unos a los otros. Entonces, estos versículos conectan el amor de Dios con el amor práctico. Si yo amo a Dios, practico. ¿Se entiende? Si yo digo amar a Dios y no practico, estoy mostrando sentimiento. Entonces es un amor sacrificial para mi hermano y para mi prójimo. Y eso es
una prueba tangible de nuestra fe y amor. La edificación de la iglesia se describe bíblicamente en varios pasajes clave, destacando a Jesucristo como el fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Cuál es nuestro ejemplo? Jesucristo. Y Él deja su reino. Viene aquí, ¿a qué? A vivir para nosotros, morir para nosotros, para dejarnos ejemplo a vivir ahora como creyentes para Dios, como Él lo hizo. 1 Corintios 3:11, Efesios capítulo 2, versículo 20, nos habla del fundamento que es Jesucristo, nuestro ejemplo. Él es el fundamento. Y los creyentes nos dice que somos como ladrillos vivos, que juntos nos vamos edificando. Un ladrillo solo no hace una casa, ¿verdad? Se necesitan varios. Entonces una iglesia, una verdadera iglesia, se van edificando. Somos los ladrillos vivos. Cada uno de nosotros estamos unidos para edificar a través de la fe, la oración y los dones, siendo guiados por la enseñanza apostólica, como se ve en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 14. Así es que Dios, el arquitecto, ¿verdad?, que hizo el plan para que la iglesia crezca, es de esa manera, a través de la fe, la oración y los dones. Hermanos, sí, pero yo tengo una fe bárbara, bien. Yo tengo dones también, vengo y los pongo. Y los pongo aquí para el servicio de ustedes. ¿Pero oras? Acuérdense que, no, pero yo no en casa, pero estamos hablando en iglesia. Estar unido en oración es fundamental, no solamente para tu vida, sino para la iglesia. Si los hermanos no vienen a orar como iglesia, se entiende, están demostrando que poco amor. Obviamente que a veces hay problemas y dificultades. Yo choco, vengo para orar y choco, o no sé, me pasa algo en el camino, no, tengo que orar, estoy en el hospital, no, déjenme, no, ¿verdad? Hay cosas que Dios permite que muchas veces no podemos orar, pero la mayoría, ¿verdad?, de las veces, muchas veces somos nosotros que ponemos excusas para no orar, y ¿saben qué? Perjudicamos al cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo no crece. Entonces vemos muchas veces el poco amor que tenemos, ¿verdad?, hacia nuestro hermano. Y hay varios pasajes donde tengo escrito, pero se me va a ir la hora, si no se me fue ya. Bueno, Efesios 2:20 al 22 nos habla que somos el edificio santo sobre el fundamento de Jesucristo. En Hechos capítulo 2, 42 y 47, la vida de la iglesia primitiva, que vamos a leer algunos pasajes para entender lo que estoy diciendo. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Jesús dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿La piedra cuál es? Jesucristo. Él es la piedra, ¿verdad? Y Él es el fundamento, la piedra. Él es la piedra principal. Los apóstoles construyeron sobre esa piedra. Nosotros somos los ladrillos. Taca, 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 que vamos, ¿verdad?, creciendo por el fundamento de los apóstoles, parados sobre la piedra, que es Cristo. 1 Corintios 3, 10 al 14. 1 Corintios 3, 10 al 14. Pablo instruye que nadie puede poner otro fundamento que Jesucristo. Los creyentes son constructores que edifican sobre este fundamento, con materiales que serán probados por fuego, oro, plata, madera y heno. Bueno, ¿cómo edificamos? Sí, está bueno que todos edifiquemos, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, eso se va a ver en el cielo. ¿Cómo yo prediqué? ¿Cómo lo hice? Bueno, va a ser probado por fuego, por Dios. Y si lo que hicimos permanece en el fuego, vamos a recibir recompensa. Pero si se quema, no vamos a recibir recompensa ninguna. Efesios 2:20 al 22. Efesios 2:20 al 22 describe a la iglesia como un edificio santo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo el mismo Jesucristo mismo la piedra angular. No hay otro fundamento que el Señor Jesucristo. No hay otra piedra. 1 Corintios 12 nos habla del cuerpo de Cristo. Bueno, Pablo, ¿te acuerdan que esto ya lo estudiamos? Compara el cuerpo de una persona con la iglesia. Bueno, el cuerpo para crecer necesita estar unido. La mano no crece sola, el pie no crece solo. Cuando crecemos, crece el pie, crece la mano, ¿se entiende? No crecemos por parte. Lo mismo en la iglesia, no crece sola. Un creyente no crece solo. No, yo leo en mi casa, oro en mi casa, y así voy creciendo. Bíblicamente así no crece.
No crece el creyente y no crece la iglesia, porque la iglesia necesita a esa parte del cuerpo. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Hechos 2, 42 al 47. Muestra cómo se edificaba la iglesia primitiva. ¿Qué hacía la iglesia primitiva para edificarse? Bueno, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, pero estaban juntos. No era que Pedro decía, ustedes vayan por allá, pero yo me voy a arriba a una montaña allá lejos, y allá voy a crecer yo solo. ¿Saben qué? A ustedes no los aguanto, los dejo allá solo, y yo me voy para acá, para este lugar solo, así yo crezco solo. No, la iglesia primitiva estaban todos juntos, le enseñaban las escrituras, la enseñanza de los apóstoles, tenían comunión. Comunión quiere decir que estaban juntos. Lean Hechos capítulo 2 y ahí se muestra lo que la iglesia primitiva, cómo crecía y cómo ellos eran bendecidos por Dios. En el partimiento del pan, en las oraciones y con el Señor añadiendo cada día lo que iban a ser salvos. Bueno, había comunión, perseveraban en la enseñanza, estaban juntos, tomaban la cena del Señor, oraban juntos y ahí el cuerpo crece. ¿Se entiende? Entonces, en resumen, la edificación de la iglesia es un proceso espiritual donde Cristo es la base. Los apóstoles son el fundamento, lo que ellos escribieron. Los creyentes, la piedra viva que crecen unidos. No podemos hacer una casa con ladrillos separados, sino tienen que estar todos unidos para edificar la casa, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, el poder que los une y capacita, todo para la gloria de Dios. ¿Saben qué? ¿Para qué queremos crecer todos? Para la gloria de Dios. Como vimos el viernes. ¿Para qué Dios nos salvó? Para su gloria. ¿Por qué me salvó? Porque me amó. La Biblia tiene toda la respuesta. Y nosotros no entendamos, es una cosa, pero la Biblia tiene toda la respuesta, como estamos estudiando, ¿verdad? Bueno, pero ¿para qué me salvó? ¿Para que yo viva una vida, que me vaya todo bien, que tenga todo? No. La Biblia es bien clara. Dios nos salvó para su gloria, para que nosotros le sirvamos a Él. Él es Dios, nosotros somos siervos, no cambiemos, porque a veces pensamos que Dios es mi siervo, que me tiene que dar todo lo que yo quiero, porque yo, viste lo que soy, ¿no? Yo soy, bueno, la Biblia dice, tú eres un pecador salvado por gracia, y Dios te salvó para la gloria de Dios. Entonces tú eres el que sirve. Yo soy el siervo, el esclavo de Dios, que sirvo para que Dios se glorifique. Él se tiene que glorificar, no yo. Entonces, hermanos, debemos examinarnos cómo estamos como iglesia delante de Dios. Ahora que termina un año y va a comenzar otro, si vamos a seguir como estamos o queremos ser más edificados. ¿Se entiende? Si queremos crecer, si queremos madurar, si queremos, que Dios se glorifique en este lugar. Bueno, si queremos eso, tenemos que desarrollar nuestros dones, estar unidos como la iglesia primitiva del capítulo 2 de Hechos. Si lo queremos, bueno, tenemos todo. Tenemos la Biblia. Gracias a Dios vivimos en un país que podemos congregarnos libremente, nadie nos persigue, no perdemos el trabajo, no perdemos la vida por congregarnos, como muchos hermanos están perdiendo la vida, pero nosotros no, hermanos. ¿Saben por qué otros hermanos pierden la vida? ¿Qué nos están demostrando a nosotros? Que aman verdaderamente a Dios, que aman verdaderamente a Dios. Los primeros cristianos que murieron cantando y alabando a Dios. ¿Por qué? Porque amaban a Dios y amaban glorificar a Dios. ¿Quién terminó glorificado con su vida, con el sufrimiento de ellos? Dios. Cumplieron con el propósito que Dios nos salvó. Nosotros estamos cumpliendo con el propósito que Dios nos salvó. Somos salvos, ¿verdad? Como creyentes. Estamos viviendo para la gloria de Dios. Estoy demostrando el amor de Dios en mi vida, desarrollando mis dones, me preocupo por mis hermanos. Tengo el deseo de estar con mis hermanos en comunión. Estudio la palabra juntos como tenían el mismo deseo. Los hermanos de la primera iglesia primitiva, ¿tenemos el mismo deseo? ¿Queremos estar orando juntos como la iglesia primitiva? Hermano, el capítulo 2 de Hechos está para nuestra enseñanza, para que nosotros hagamos lo mismo. Si no, hermanos, vamos a seguir. Si no hacemos lo que hicieron los primeros cristianos y hacemos un cristianismo de nuestra manera, no vamos a crecer nunca. Vamos a ser siempre, ¿verdad? Y muchas veces lo que vamos a hacer es criticar a los otros. Sí, pero mirá lo que ellos, mirá que ellos cómo viven, mirá que ellos lo que hacen. Dios no me salvó para criticar a otros. Dios me salvó a mí para que lo glorifique a Él y para servir a mi hermano, no para criticar a otras religiones.
sino para yo glorificar a Dios. ¿Y cómo lo hago? Junto con mis hermanos, para que la iglesia madure, yo maduro y maduramos todos. Que así sea, ¿verdad? Y que este año que comienza en 2026 podamos tener una meta, glorificar a Dios, glorificar a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra y por los ejemplos que nos has dado. Oh Padre, gracias porque comenzaste hoy con el Salmo 3, con este hombre David, con su fe, su confianza. Padre, gracias. Ayúdanos a nosotros ahora a demostrar esa confianza, esa fe que debemos tener. Padre, tenemos el Espíritu Santo y tu palabra dice que si tenemos al Espíritu Santo tenemos los dones espirituales. Ayúdanos, oh Dios, a que se vea. Simplemente que desarrollemos ese amor. Ya lo tenemos, pero que lo desarrollemos para la gloria de tu nombre, para que tu nombre sea glorificado. Padre, perdóname, Señor amado, por tantas veces ser orgulloso y preocuparme por mí. Perdóname, oh Dios, por no orar tanto como tengo que orar. Señor, ayúdame a sacrificarme más por mis hermanos, que este 2026, no solamente yo, sino que esta iglesia, que tú has formado, que tú has salvado, que tú has apartado, para que te glorifique, que podamos glorificarte más este 2026. Ayúdanos, Dios, porque sabemos que el tiempo se acorta, tu Hijo viene a buscarnos, pero viene a buscar una iglesia que te esté glorificando. Ayúdanos, Dios, a estar consciente de eso. Si estamos esperando a tu Hijo, vamos a estar preparándonos, glorificándote. Pero si no lo estamos esperando, Señor, vamos a estar dormidos, preocupados por las cosas materiales. Todo lo que Dios nos dice que no nos preocupemos, muchas veces estamos preocupados. Ayúdanos, Padre amado, a estar enfocados en las cosas espirituales. Te alabamos y te damos gracias. Pedimos tu bendición y la guía de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Gracias por los hermanos que están conectados. Y bueno, gracias por orar. Y bueno, que este 2026, si Dios lo permite, que lleguemos, que sea un año, ¿verdad?, de victorias espirituales y que podamos glorificar más juntos a Dios. Cada uno de nosotros y como iglesia estemos glorificando a Dios. Muchas bendiciones, que pasen lindo. Gracias por estar aquí.